Vamos a ver en esta mañana. Ahí está la palabra en la carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, del 12 al 19. Así que vamos a meditar ahí, hermanos. Acompáñenme, abra su Biblia y vamos a meditar en la primera carta del apóstol Pedro. Qué bonitas imágenes de los bautizos. Muchas felicidades a los hermanos que bajaron las aguas bautismales y sigan adelante, desarrollen esa madurez que veíamos el domingo pasado en el Señor. Dice el verso 12, voy a leer esta versión que uso, que es la versión contemporánea. Dice: amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Dice el verso 14: bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Dice el verso 15: que ninguno de ustedes sufra por ser homicida, ladrón o malhechor, ni por meterse en asuntos ajenos. Pero tampoco tenga ninguno vergüenza si sufre por ser cristiano. Al contrario, glorifique a Dios por llevar ese nombre. Verso 17: ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza primero por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? El verso 18 y el 19, para cerrar este capítulo, dice el apóstol Pedro: además, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedarán el impío y el pecador? Así que aquellos que sufren por cumplir la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Aquellos que sufren por cumplir la voluntad de Dios. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol Pedro a los hermanos que se encontraban exiliados? Estaban ellos exiliados en diferentes lugares, y en el capítulo 1 de esta carta, el apóstol los dice, los saluda, dice: saludos a los que se hayan expatriados y dispersos en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, pero que fueron elegidos según el propósito de Dios Padre y mediante la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre. Que la gracia, que la paz les sean multiplicadas. Estos hermanos no estaban en sus tierras, estaban exiliados, estaban fuera de sus patrias. Ayer platicábamos de esas escenas que se han visto en toda la Unión Americana, en todos los Estados Unidos, cuando llegan los policías de inmigración, y luego ¿qué hacen con los muchachos? Que los hermanos, ¿verdad? Los agarran y los llevan primero ante un juez, los encarcelan y cuando mucho los mandan a sus tierras. Y mire, hermano amado, no fuese complicado quizás si los mandaran nada más, sino que parten familias, se quedan allá los bienes, y bueno, una situación complicada. Bueno, la palabra del Señor aquí en este pasaje que hemos leído habla de que esos hermanos están sufriendo por la palabra del Señor, están sufriendo por ser discípulos de Cristo Jesús. Y entonces el apóstol nos está enseñando
¿Cuál debería ser nuestra actitud ante los problemas, ante las pruebas, ante los sufrimientos? ¿Y sabe qué es lo primero que dice aquí en el verso 12? Dice, amados hermanos, no se sorprendan ante las pruebas. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? No sorprendernos. Así que diga que está a su lado, no te duermas, no te sorprendas, dígale que está allá a su lado. No te sorprendas cuando venga la prueba a tu vida. Eso está diciendo el apóstol Pedro. Un cristiano que es maduro en el Señor no se sorprende. Él sabe que es parte de nuestra vida como discípulos atravesar pruebas. ¿Qué puede ser una prueba que pasamos como discípulos? A ver, ayúdenme ustedes por ahí a predicar en esta mañana. ¿Qué puede ser una prueba que estemos pasando? Una enfermedad. La enfermedad de un pariente cercano, de alguien que amamos. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser una prueba? Una prueba económica. A lo mejor estamos endeudados y justo cuando estamos endeudados nos despiden del trabajo. Una enfermedad, una prueba, hermanos, es algo por lo cual estamos sufriendo. Aquellos que sufren por cumplir la voluntad del Señor, encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Pero lo importante de todo esto es que primero nos dice el apóstol, no se sorprende. Y eso como que es un parámetro en un discípulo. Cuando alguien empieza a caminar con el Señor, todavía se sorprende. Y está poniendo una cara como esa, ¿verdad? ¿A poco pasó esto? ¿Y cómo es posible? ¿No le servimos al Dios Todopoderoso? No, es que ya si recién me bauticé. ¿Cómo? Y se espanta. Pero el cristiano maduro, mire, ya no es sorpresa. Hasta parecen un poco fríos. Pero no es que haya frialdad o indiferencia. Es que el cristiano que ya maduró en el Señor sabe que nuestra vida está llena de pruebas. Yo recuerdo cuando empezamos a discipular a una pareja, a un matrimonio, que cuando vienen a Cristo, a él lo despiden del trabajo. Y se estaban cuidando para no tener bebés porque la economía no era muy buena. Pero lo corren del trabajo y ella sale embarazada. Y le dan un trabajo a ella lejísimos, que tenía que caminar horas. Y yo como discipulador quería defender la causa de Cristo. ¿Cómo le explicas a un recién convertido, a alguien que está poniendo su esperanza en Cristo, que está empezando a caminar con el Señor? ¿Cómo le explicas que recién viniendo a Cristo lo corren? Recién viniendo a Cristo salen embarazados y recién le dan un trabajo lejísimos. ¿Cómo le dices? Y uno quiere defender al Señor diciéndole, mira, es que yo creo que se equivocó el Señor, pero contigo hay un error por aquí. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor. Y recuerdo que me acerqué con un pastor de mucha experiencia y le dije, pastor, ayudemos a esta pareja de recién convertidos. Porque mire, yo me explayé abriendo mi corazón y diciéndole, miren, en otras palabras, parece que Cristo les está quedando mal. ¿Y sabe qué me dijo el pastor? Pero con una tranquilidad.
Con una tranquilidad, me dice Alex, enséñenles a sus discípulos a caminar por el camino angosto y estrecho. Y no lo sorprendí. Y no me sorprendió. No se sorprendió. Porque él sabía que no tenemos que asombrarnos. No tenemos que sorprendernos. Las pruebas son parte de nuestra vida como discípulos. Dice aquí donde leímos en Primera de Pedro, dice, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Esa palabra extraño me gusta porque dice el apóstol Pedro, no es algo que está fuera de. Eso significa extraño, extra, fuera, que no es parte de. Cuando uno se somete a alguna operación y el doctor le dice, sí, pero le vamos a poner una placa de metal o le vamos a poner una malla para contener esa parte de la operación, pero luego le dice, pero va a tomar ciertos medicamentos y ciertos antibióticos, ¿por qué? ¿O para ver qué? Para ver si su cuerpo acepta ese elemento ¿qué? Externo o extraño. Cuando algo no es parte del cuerpo, nos da fiebre, porque quiere decir alerta. La fiebre es una alerta, una alarma de que hay algo dentro del cuerpo que no es parte del cuerpo, pero que está invadiendo el cuerpo. Pero Pedro dice, miren, las pruebas no lo vean como algo extraño, no es un cuerpo extraño. En otras palabras, las pruebas son parte del paquete, es parte de nuestra vida, iglesia amada. Entonces no se sorprendan como si fuese algo extraño, extraordinario. Uy, ¿por qué será que estoy pasando eso? Porque eres un discípulo, punto. Porque es parte de tu vida. Así como un eslogan muy famoso que hay en una tienda, color rosa. Las pruebas son parte de tu vida. Cada que usted esa tienda, y acuérdese. No es algo extraño, es parte de la vida de un discípulo. Mire, hace poquito venía yo escuchando en la radio, creo que fue, pero en internet, un spot muy padre de una persona muy brillante, pero por ir manejando no alcancé a escuchar su nombre bien, pero me gustó lo que él estaba hablando. Y él decía, estamos formando una generación débil, decía este hombre. Estamos formando una generación de hijos débiles. Y me llamó la atención a mí. Y le dice la persona que lo está entrevistando, pero ¿por qué fulano, no? ¿Por qué? Y dice, mira, porque todo le resolvemos a nuestros hijos. Todo le resolvemos. Y eso no les hace bien. Eso les hace un daño. Porque se vuelven débiles ante la prueba. No, si se cae, deje que se levante solito. Pero es que le duele. Claro que le va a doler. Pero deje que se levante. Deje que se raspe. Deje que aprenda. No. Me llamó poderosamente la atención. Se va a equivocar. Claro que se va a equivocar. Pero permita que pelee él o ella. Porque los tenemos en unas burbujas de comodidad. Y a todo le decimos que sí. Y esa generación de hijos nos tienen tomada la medida. Y saben cómo el papá dobla las manitas con la mamá. Desde que son, mire, chiquitos.
No es necesario que sean muy grandes. Y van creciendo en comodidad, pero van creciendo en debilidad. Porque cuando son grandes no saben resolver, no saben enfrentar, no saben encarar los problemas. Y a mí me llamó la atención, hermano, porque tenemos en Dios a un Padre extraordinario que nos hace fuertes, no débiles. El Señor no tiene hijos débiles. El Señor tiene hijos, hermanos, en proceso de fuerza o de fortaleza. Dice la palabra que el Señor es nuestra fuerza, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hombres como David demostraron carácter, demostraron fuerza, no se amedrentaba. David fue ungido como rey, pero era un jovencito todavía. Pero él escribe y dice, cuando fue a pelear con el gigante, ¿se acuerda? No, señor, si yo no he peleado con un gigante, pero si venía un león a atacar a mis ovejitas, yo salía corriendo y agarraba yo al león y se las quitaba, ¿no? Oiga, hermano, ¿cuántos de aquí podemos hacer eso? Pero ni al chucho le podemos, tan miedo nos da el chucho que, bueno, el chucho manda en la casa. Le dicen al chucho, fuera. Feliz allá adentro. Ni el chucho obedece, ¿verdad? Pero David dice, y venía un oso, hermano, un oso, animalón terrible. Y yo llegaba y se lo quitaba también al oso. Y así como defendí mis ovejas, y así como Dios me dio la victoria contra el león y contra el oso, así también el Señor me dará victoria contra este gigante. David, un guerrero valiente. Y el Señor, hermanos, está formando en nosotros ese guerrero, esa guerrera, pero valiente, pero no de labios para afuera, sino valientes porque han llegado las pruebas y porque usted sabe que esas pruebas son parte de nuestra vida. Mire, este atleta que está aquí corriendo, que está llegando a la meta, que por cierto es mexicano, es de una carrera de campo traviesa, porque así no es la carrera en Cristo, ya los he dicho muchas veces, no es una carrera planita sobre alfombrita como allá en Cañahueca, que hay un colchoncito para caminar o para correr, no, esta carrera es a campo traviesa, hay obstáculos, hay piedras, hay árboles, hay montones de tierra que pasar, lodo, arena, no sé, ¿qué más hay? Pero hermanos amados, el Señor está formando guerreros y guerreras que se van a enfrentar ante la circunstancia y lo primero es que no se van a asombrar. Ay, ¿por qué me está pasando esto a mí? Porque te están fortaleciendo en Cristo. ¿Y por qué? Porque son parte de tu vida como discípulo, como discípula. Son parte de tu vida. Mira, esa prueba algo te va a enseñar. Algo el Señor va a hacer de ti ahí, en eso. A lo mejor te va a enseñar humildad en esa prueba. A lo mejor te va a enseñar fe. Dice, me gusta cómo dice aquí, que dice, cuando sean, no se sorprendan de la prueba de fuego. Dice la palabra. La prueba de fuego, hermanos, del fuego quema. El fuego quema. Pero también ¿sabe qué hace el fuego? Purifica. Y el apóstol Pedro dice, es necesario que nuestra fe se pruebe como el fuego. En el transcurso de la semana nos dieron una gran noticia de ese pequeñito por el que oramos. De verdad, hermano, qué bendición de Dios. Que fueron a la Ciudad de México, hicieron los estudios y el doctor dijo categóricamente, no hay células cancerígenas. Gloria a Dios. Pero decíamos con Said, pero qué prueba para los padres, hermano. Qué dura prueba. Y por allá me complementaban que no fue fácil para que ellos tuvieran un bebé. Y Dios le da el bebé. Y luego viene la prueba. Por eso alguien que anda ahí con alguna molestia de gripa, cuando andan,
hermano, y llorando, ¿verdad? Ya no voy a la iglesia, hermano, porque mire, la hermana me sacó la lengua, hermano. Hermano, amado, no, 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 no. No va a crecer, no va a crecer. Y dice la palabra que el Señor, mire, no nos da una prueba que no podamos soportar. Él no te da una prueba que no puedas soportar. Y con la prueba también viene la salida para que podamos triunfar en el nombre del Señor. Y cuando viene una persona, ay, es que mire, pastor, es que me duele aquí, me acordé de ese niño, ¿no? Y los papás. Y dije, no es un cáncer. No es un diagnóstico que estás diciendo, Dios mío, ayúdame. Un traslado, un diagnóstico complicadísimo. No, no lo es. Esto es parte, hermanos amados, para que nuestra fe se pruebe, se purifica. Mire, mire, el fuego quita toda aspereza. El fuego purifica. Hay cosas en nuestra vida que el Señor quiere sacar, quiere limpiar. Hay cosas en nuestra vida que al Señor todavía no le agradan. No le agradan esa manera de ser de nosotros. Él nos trajo, dice el apóstol Pedro, de las tinieblas a su luz admirable. Pero mire, cuando nos va a sacar, decía un hermano que me gustaba mucho cómo predicaba, dice, conmigo el Señor se puso un guante de látex, se fue a la alcantarilla y en lo más profundo de la sociedad, ahí me fue a rescatar a mí. Pero así nos pasó a todos. Pero el hecho de que el Señor nos agarre de la alcantarilla y nos lleve a lugares celestiales no es automático, hermano. Y entonces el Señor nos saca de la inmundicia y nos viene pasando por pruebas de purificación, pruebas de limpieza, pruebas de fe, y nos viene sacando y sacando y sacando porque nos va a dar victoria. Ayer le decíamos a un hermano, gracias a una incomodidad, tú estás estrenando una casa hoy en día. Gracias a que hubo una incomodidad, porque ya estaban acomodaditos de casa de mami, ¿no? De papi. Ahí estaban, que no salían, que no salían. Y mami y papi malos apapachos, ¿no? No salgan, no salgan. Pero es lo que nos dice el Señor, para afuera, busquen lo suyo. Y picos, ¿no? Y pleitos. Y pastores, que mire, que es que no es ahí tu lugar, fuera. Y hay que hacer un poco de eso humo, ¿no? De lacrimógeno, fuera. En el momento es difícil. En el momento no, es hasta ingrato, no sé cómo llamarle, ¿verdad? Porque uno no lo entiende, pero el Señor te está procesando. El Señor, mire, utiliza esos problemas, esas pruebas, para que nuestras vidas sean purificadas, para que hay cosas que el Señor no le agradan, decía hace un rato, ¿no? Ese carácter iracundo, Dios de mi corazón, ese carácter reactivo, esa lengua todavía mentirosita, por no decirlo más fuerte, ¿no? Esa situación de el Señor te va a purificar y para eso manda sus pruebas. Y el Señor dice, mira, no, ya, va aprendiendo y va aprendiendo y va aprendiendo y te va a sacar a buen término. Mire, dice aquí, sintámonos alegres. Qué controversia, qué paradoja. Al contrario, dice primera de Pedro, no se extrañen cuando venga la prueba. Al contrario, dice, alégrense de ser parte, dice, de ser participantes o partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. No sé con quién hablábamos hace unos días también. Me estaba platicando algún problema, no me acuerdo con quién, pero así en la fiesta por ahí que fuimos en estos días. Y decíamos, es que son
son muy buenos, ¿no? Para compartir y textos muy bonitos y de mucho poder, ¿no? Pero en la vida real, y en la vida real, no, el perfil de la red social no coincide con la vida real. El perfil dice, mira, sí se puede, el puro perfil, la pura foto, pero la vida real dice, no se puede. Aquí sigo todavía, ¿no? Y entonces ese día, platicando, hablábamos del gozo del Señor, ya me acordé. Hablábamos del gozo del Señor, de la paz de Dios. Y el gozo del Señor y la paz de Dios es tener gozo y paz en medio o a pesar de las pruebas. Ese es el gozo del Señor. La paz de Dios es tener paz en medio o a pesar de las pruebas. Ese fue el tema que estábamos hablando ahí. Y decíamos, mira, Pablo y Silas estaban predicando la palabra del Señor y por predicar la palabra los llevaron a la cárcel y no nada más los llevaron, sino que también los azotaron y luego le dijo al carcelero, mételos al final de la cárcel, a lo más profundo. Y las cárceles romanas, si algo tenían es que eran bien insalubres. Eran catacumbas, eran cuevas, no eran cárceles como las de ahora que hasta tienen reconocimiento facial, ¿verdad? Para que entre ahí tienen su bañito, ¿no? Aún la cárcel de Bukele tiene su propio baño. No, era una cárcel, era algo inmundo. Ahí incluso habían reos que se morían ahí, se deshacían ahí. Había una gran infección, habían ratas y quién sabe qué más animales ahí, ¿verdad? Y en esa mazmorra pusieron a Pablo y a Silas. Pero ¿sabe qué hacía Pablo y Silas ahí en la mazmorra, ¿no? Después de haberse latigueado, cantaban salmos al Señor. Y no eran cantos como los que pasan aquí en las películas de los mexicanos que se van a Estados Unidos. No sé cómo se llama esa canción, ¿no? Ustedes han visto la escena de los que se van, ¿no? Y están ahí, ya todos, después de cosechar la fresa y todo, y están con una guitarrita. Qué lejos estoy del suelo donde nacido. Una tristeza. Yo digo, ¿y para qué te fuiste, hermano? Si aquí podíamos hacerlo también. No eran cantos así. No eran. He decidido. Ellos cantaban salmos. Ellos cantaban himnos. Mire, estaban atados de pies y manos. Pero le falló ahí el carcelero. Atado de los pies, atado de las manos, pero le dejaron, mire, libre la boca y la lengua para adorar y exaltar al nombre del Señor en medio de la prueba, en medio de los latigazos, hermano. Yo no sé si queríamos si nos latiguearan a nosotros, con un bofetadón que te den ahí, ¿verdad? No se querían. Capaz agarre con el mismo látigo le doy también a la otra persona. Pero ellos no. Se fueron. Los encarcelaron. Y estando allá, cantaban salmos al Señor. Alabad a nuestro Dios Jesús. Ay, no te muevas porque me duele la espalda. Aquí estaban recién las heridas. Con el sonido de pandero y danza otra vez cantar. Alabable, con cuerdas, flautas y sin manos. No podían aplaudir porque estaban así amarrados. Hermano, ¿qué hacemos nosotros cuando llega la prueba? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Pregúntele que está a su lado. ¿Cómo reaccionas cuando llega la prueba, hermano? Ay, ¿cómo reaccionas? A lo mejor alguien dijo, interpreta mi silencio.
Sintámonos alegres. Y de esa manera glorificamos al Señor. Cuando usted sufre por la causa de Cristo, mire, tenemos un Dios que no es ajeno a tu prueba. Tenemos un Dios que está pendiente de lo que tú estás pasando. No es un Dios ausente. No es un Dios que se hace de la vista gorda o se hace para un lado. No. El Señor está expectativo. Mire, hermano, eso es maravilloso. Dice la palabra del Señor que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y Él está expectante. A ver, voy a ver aquí a Abdi. Vamos a ver a Abdi. Vamos a ver cómo va con la prueba. A ver, ángeles, vengan para acá. Vamos a ver aquí. Hace el Señor ahí un grupito de ángeles. Vamos a ver aquí. Mira lo que le pasó a Abdi. Le golpearon el carro. Vamos a ver cómo reacciona mi hijo ante esta prueba de madurez. Antes era mecha corta, es un ejemplo, no es. Antes era mecha corta, mi hijito, no, hombre. Ahorita va a ver que ya lo he purificado. Y Abdi, ¿verdad? ¡Pah! Y le suenan ahí. Y ya le mientan allá a mi suegrita, ¿no? Dios los bendiga, hermanos. Vayan con el Señor, que el Señor los bendiga. Los amamos, los esperamos allá en Monteazul, en el culto. ¿Sabe qué es el Señor? ¡Wow! Se lo dije, ángeles, miren. Este es mi hijo. Este es mi hijito. Adelante, siervo de Dios. Dice, y crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué estaba pidiendo? No, pues que fuera papá. A ver, tráigame aquí su regalo. Y de repente viene aquí por Monteazul el Señor. Vamos a ver cómo le va a Fer. Vamos a ver cómo le va a Carmelita. Y de repente se va por el centro. Vamos a ver cómo le va a Salomón. Vamos a ver en esta prueba. Eso dice la palabra, ¿no? Que el Señor está expectante. Vamos a ver a mi sierva Lupita. Vamos a ver. Ahí viene la prueba. Vamos a ver cómo reacciona. Vamos a ver cómo le va a mis siervos ahí. Vamos a ver. Y el Señor está expectante. Y cuando nosotros pasamos, hermanos, mire, con nuestra vida, glorificamos a Dios. Para usted va a ser una injusticia, sí. Para usted es una injusticia, sí. Pero para el Señor, hermanos, es una glorificación. Dice que al final nosotros nos vamos a alegrar por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Qué maravilloso es el Señor. Hoy es un día de Santa Cena. Y de decirle, Señor, hago una reflexión. Dice, Señor, esa prueba que viene a mi vida, ahora entiendo que es para que tú te glorifiques, para que yo glorifique tu nombre. ¿Qué quieres, Señor? Mire, David era un hombre que decía, examíname, Señor, examíname. Hazme un examen. Mira si en mí hay algo que no te agrade, en otras palabras. Mira si en mí hay camino de perversión, Señor. ¿Qué será lo que me hace falta a mí? ¿En qué áreas estoy fallando? Mire qué bonito. Por eso dice la palabra que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Porque era un hombre que sabía reconocer. Y decía, Señor, ¿en qué áreas estaré fallando? Examina mi corazón. ¿Será que me hace falta humildad? ¿Será que me hace falta obediencia? ¿Será que me hace falta fe? ¿Será que me hace falta fuerza, integridad, honestidad, gozo en medio de los problemas? Mire, la siguiente vez que venga una prueba a su vida, gócense. ¿Y sabe qué dice Pedro? Dice, aún de los cercanos a nosotros van a venir las pruebas. Las pruebas que más duelen son de los que están más cerca. ¿Por qué? Por nuestras altas expectativas. Se lo voy a explicar de otra manera. Yo, de alguien a quien yo amo, espero que me ame. De alguien al que le doy mi confianza, espero que ¿qué? Que no me
que no me defraude. Pero, oh sorpresa, resulta que al que usted más ama, no lo ama. Y ahí es donde está el dolor. Oh sorpresa, resulta que aquel en quien usted puso su confianza, lo termina defraudando, traicionando. Y entonces ahí es donde usted glorifica a Dios. Y usted dice, no importa que no me ame, yo lo voy a seguir amando. Porque eso es lo que Dios me ha enseñado a mí y me ha mandado. A amar aún a mis enemigos. El sermón del monte es tajante y el Señor dice, si tu enemigo tiene sed, ay hermano, eso está duro, ¿verdad? Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Y si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y le echa un poquito de matarrata ahí. Así dice, no. Dice, dale de comer a tu enemigo. ¡Ah! Pero dice, ascuas de fuego. Harás que él tenga vergüenza. Así que en esta mañana, mire, de que estamos iniciando este nuevo año o esta nueva mitad del año, hagamos una reflexión. Aquí está la cena del Señor. Aquí están los símbolos de la sangre de Cristo. Hagamos una renovación. El problema no es el prójimo. El problema es tú qué haces con el prójimo. El problema no son las circunstancias, es tu actitud frente a ellas. ¿Qué haces frente a las circunstancias? ¿Cómo tomas los problemas? ¿Cómo tomas las pruebas? Primero, no nos sorprendamos. No nos sorprendamos. Segundo, es parte de la vida, es parte de nuestras vidas. Y con ella glorificamos al Señor. Así como está sentadito, sentadita, oremos al Señor. Hagamos una reflexión en esta mañana. Esta serie de discípulos elegidos. El domingo hablábamos de discípulos que alcanzan la madurez, ¿se acuerdan? Antes éramos niños, ahora ya no somos niños. Pensaba como niño, hablaba como niños. Y hoy el Señor te dice que las pruebas son necesarias para que nosotros podamos seguir a Él. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana.